Esta cosa de la justicia en el Ecuador está terrible. La confesión de Santiago Díaz entre el privilegio y la justicia. El tipo es un violador, abusó de 12 años, que le dan todas las prebendas a este engendro del morbo. No joda. El caso de Santiago Díaz ha sacudido las fibras más sensibles de la sociedad ecuatoriana, no solo por la gravedad del delito imputado, la vio de una menor de 11 años, sino por las ramificaciones políticas y los presuntos privilegios que rodean su proceso. El incidente ocurrido el 28 de diciembre de 2024 se dio en un entorno de supuesta confianza familiar, donde el acusado habría utilizado el engaño de un regalo de cumpleaños para aislar a la víctima. La denuncia presentada tras la confesión de la menor a su tía activó un proceso judicial que hoy se encuentra bajo la lupa pública debido a la conexión de la madre de la víctima con la Asamblea Nacional y la relevancia del acusado en otros casos de corrupción como el denominado Caja Chica. Vamos a mirar. Este es un caso de una violación a una menor de edad, que para el momento de los hechos tenía 11 años. ¿Sí? Es una nena que está en pleno desarrollo, que está conociendo la vida, que no tiene por qué pasar una experiencia como la que pasó ese día. Esto ocurre, como te digo, el 28 de diciembre del 2024, en donde la nena va acompañada de su mamá y de su tía a una reunión en donde tú esperas que sea un lugar de confianza, en donde nada malo te va a pasar. Y pues ella está en la reunión y pues lamentablemente, sin que esto de alguna forma intentemos revictimizarla, pero solamente hechos generales para que se conozcan qué es lo que sucedió, ella, el señor Santiago Díaz le lleva a la habitación diciendo que tenía que darle un regalo por su cumpleaños y pues finalmente le sube al cuarto mientras él hablaba por teléfono. En el cuarto la encierra y en ese momento pues obviamente es una persona mayor, es una persona con fuerza, es un hombre contra una niña, la coge de las manos pues y en ese momento empieza el acto de violación, ¿no? Luego bajan al lugar donde estaban reunidos, estaban en la sala, la niña se empieza a sentir incómoda y le dice a la mamá y a su tía, por favor, vayámonos de aquí, ¿no? Ella no cuenta nada, como es normal en estos delitos, como es normal en una mujer adulta estos delitos, no se diga de una niña, no cuenta nada en ese momento, tiene vergüenza, tiene sentimiento de culpa, no sabe cómo abordar, no, en primer lugar no sabe qué le pasó. Sí, o sea, es una cuestión atroz, ¿no? Y entonces ella cuenta, como también suele ser estos casos, cuenta a su tía, quien tiene como más confianza. Y en ese momento ponen la denuncia en la fiscalía y se realizan los exámenes médicos y en ese momento empieza la investigación. Algunas preguntas que surgen así de tirón. ¿Qué hacía Santiago Díaz en ese ambiente? Quiero decir, ¿por qué él tenía acceso a ese entorno familiar? ¿Por qué tuvo la posibilidad de llevársela? No para cuestionar de ninguna manera ni a la víctima ni a sus familiares, sino para entender de qué situación estamos hablando. O sea, ¿por qué había esa familiaridad para que Santiago Díaz tuviese acceso a una menor de edad, a una niña de 11 años? La mamá de la nena trabajaba en ese momento en la Asamblea Nacional, ¿sí? Y entonces, al ser diciembre, lo que se entiende es que estaban en fiestas de diciembre, tanto Navidad, fin de año. Y esto es muy importante porque, de hecho, esta cercanía con la víctima hace que incluso Fiscalía solicite una agravante. ¿Sí? Es llamado a juicio no solamente por el delito de violación, que ya de por sí tiene una pena privativa de libertad de 19 a 22 años, sino que además Fiscalía llama como un agravante común de los delitos sexuales, que es haber conocido a la menor antes. Y esto resulta bastante importante porque, de hecho, a decir de la nena, en los relatos no habría sido la primera vez que ella tenía un acercamiento de este tipo. Si bien no había sido temas todavía sexuales, sí era un abuso lo que ella venía haciendo, porque ella antes, ahora lo cuenta, ¿no? Obviamente lo tuvo en silencio mucho tiempo, le besaba, ella cuenta que lo besaba, él lo besaba a ella, ¿no? Y entonces esto constituye una agravante para el proceso, ¿no? Para el llamamiento a juicio que ha hecho Fiscalía. Y lo que tú decías hace un momento, hay esta preocupación de que exista una posibilidad de cooperación eficaz y que se le reduzca la pena en este caso. El simple hecho
de que se le haya dado esta plataforma a Santiago Díaz con respecto a develar información en otro caso denominado, que es el denominado caja chica, hace que todo esto ya de por sí sea revictimizante para la menor de edad. Porque este caso lo estábamos manejando, sí hubo la noticia, hubo todo, pero digamos, estábamos manejándolo muy, digamos, privadamente. Pero cuando sale esto, sí empiezan a llamar la atención de varias personas activistas, de personas que están interesadas en protección de menores de edad. Y pues ahí es cuando se empieza a hacer eco de lo que está sucediendo. Y es importante que las personas que nos escuchen entiendan que es una cooperación eficaz. Si bien es cierto, la cooperación eficaz está contemplada en nuestro Código Orgánico Integral Penal, es una figura que busca que la persona que conoce sobre los hechos que se están investigando pueda dar información para saber el modus operandi, para dar con más elementos para la investigación, para dar con el producto del ilícito, para dar con pruebas, ¿sí? Pero se entiende que es del hecho sobre el cual se está investigando. ¿Sí? En este caso, si él da información en un caso que es ajeno a la defensa que ejercemos con la nena, que es ajeno a lo que le sucedió a la nena, bueno, bien por él, vaya allá y que sigas la investigación y allá eso tendrá que ser demostrable, comprobable, verificable, pero no se puede hacer una especie de intercambio o de trueque de la justicia y decir, bueno, como da información en un caso, vamos entonces a beneficiarle en otro caso de violación. Eso es imposible, no solo porque jurídicamente no es viable. Pero esa sospecha, ¿de dónde vino? O sea, ¿qué te hace presumir como defensa de la nena que a Díaz le pueden dar algún tipo de privilegio en este caso de violación que nada tiene que ver con Caja Chica y la política y lo demás? Porque él en este momento, en el caso de violación, él ya está recibiendo un tipo de beneficio, ¿sí? Y entonces nos asusta que posteriormente vaya también a existir un beneficio jurídico. Aunque estoy segura, y eso hay que reconocerlo, Fiscalía ha hecho un buen trabajo y el juez que llamó a juicio también ha hecho un buen trabajo y ahora esperamos y confiamos en que el tribunal también lo haga, ¿no? ¿De dónde nace esta sospecha? Nace desde el inicio cuando él se entrega a las autoridades. ¿Sí? En ese momento dices tú, a ver, una persona que tiene este tipo de delitos, que está acusado por un tema tan grave, además con una menor de edad, ¿por qué se entregaría tan fácil a la justicia? ¿No? ¿Por qué se entregaría voluntariamente como se entregó a la justicia? Entonces siempre nosotros como defensa en algún momento decíamos, ¿será que va a haber algo aquí? Y de hecho no quedaba confirmado, sino cuando aparece en la fiscalía que le hacen esta toma al salir y que él dice mi vida corre peligro, ¿no? Y entonces ahí es cuando decimos, a ver, ¿será que existe alguna forma en que él esté entregando información para beneficiarse? Y yo creo que la defensa de Santiago Díaz debe haberle dicho que no es posible, ¿sí? Hay que ser claros en una cosa, y es que el COIP no es tan taxativo al momento de decir quién puede o no cooperar o en dónde va a ser tu beneficio. No es claro el COIP y creo que eso sería el proyecto para una posible reforma. Pero por lógica no podría beneficiarse de un proceso donde da información sobre además el bien jurídico o el derecho que protegen cada uno de los delitos por los que están son completamente distintos. Ahora, ¿podría darse una cooperación eficaz en un caso de violación? Mira, podría. Pero ¿en qué casos? Por ejemplo, en el caso Epstein, en el de casos en donde hubiese una estructura. Exactamente, ¿no? Porque ¿cuál es el beneficio? Y esto es muy importante que la gente que nos escuche sepa. El beneficio es que se te rebaje la pena a un 10 o 20%. Y entonces, ¿cómo tú le explicas a la nena que la justicia le está dando a su agresor un beneficio frente a algo que le pasó a ella que ella no ni conoce nada con respecto a la otra, ¿no? Entonces, digamos que, como tú me preguntabas. Sí, una cosa, Doc, espera. En todo caso, la defensa de la víctima, por supuesto que va a considerar que el agresor es culpable y en todo caso la defensa de el agresor va a decir, él no es un agresor, él es inocente. Díaz ha dicho, yo soy inocente de los hechos que se me imputan. Yo voy a demostrar mi inocencia, dijo incluso en su única declaración al respecto ante la prensa. Déjame entrar a algo, no sé hasta dónde podemos entrar. Estos casos siempre tienen reserva y una protección especial para los menores, pero ¿qué pruebas hay para determinar que efectivamente Díaz cometió un acto de agresión sexual, una violación? O sea, ¿qué lo incrimina a él?
como tú dices, es importante aquí como ser muy cautelosos con lo que se dice, porque no quisiéramos que exista una revictimización aparte por el tema de reserva, pero sí como de forma general podemos decir que existen más de 60 pruebas entre testimoniales, documentales y periciales que demuestran que el hecho sucedió y que de hecho fue él. A ver, existe la prueba más importante en un caso de violación, que es el examen médico legal. Ese es contundente, es un examen científico, es decir, no hay ahí duda de que el hecho ocurrió. Otra cosa importante, bueno, la pericia de trabajo social, el peritaje psicológico, en lo que él pidió un metaperitaje, en donde él, en su derecho de contradecir, por supuesto, pidió que se revise ese informe psicológico que se realizó, y en este informe psicológico existe afectación a la menor de edad, ¿sí? Y lamentablemente, y se va a introducir como elemento nuevo, siguen existiendo secuelas sobre la afectación psicológica. De hecho, hay en la nena un estrés postraumático, ¿sí? Desarrollada en este tiempo. Y esto es igual propio de la naturaleza de estos tipos penales. Cuando tú sufres una agresión sexual así, tú generalmente desarrollas un estrés postraumático, más si es que eres una menor de edad. Entonces, estos son los elementos contundentes que hay, ¿no? Y una cosa ya con el informe forense es la base de todo caso de violaciones, que exista el informe forense donde se determina, pues eso, científicamente que existió una agresión sexual y muy probablemente se determina quién es el agresor. Hay un abanico enorme de posibilidades en lo que esto podría terminar. Si el sistema de justicia terminara, Doc, ¿en qué debería acabar esto cuando el tribunal se pronuncie? Es decir, ¿qué es lo que están esperando ustedes como sentencia? Y sí, perfecto. Y una cosa solamente antes de que terminemos esta parte de las pruebas, es que hay una prueba que es muy importante, que es el testimonio anticipado de la menor de edad. Y si bien el testimonio anticipado se convierte en una prueba fundamental, para que esta prueba tenga como validez y sea valorada por el tribunal, tiene que haber sido consistente el relato de la víctima en todas las entrevistas que se le hizo. Y en todas, Anderson, la nena dice lo mismo. Y es porque un niño no miente. La niña no miente. Entonces, ¿qué esperamos nosotros después de esta audiencia del 26 de marzo? Es que en efecto solamente se actúe en derecho. Nada más, que los jueces no sientan ningún tipo que no se mezcle lo político con un tema de una menor edad de violación. Lo que se espera es que se le condene por lo que la ley dice y por cómo llamó Fiscalía. Y esto es importantísimo, porque Fiscalía llamó por el delito de violación, que tiene una pena máxima de 22 años, pero sumada al agravante es casi 30 años, 29 y pico. ¿Sí? Y por lo tanto, eso es lo que se espera. No podría, porque yo en mi mente pensaba como defensa, ¿qué otro beneficio se podría dar? Si no es la cooperación eficaz por todo lo que hemos conversado, ¿qué otro beneficio podría haber? Bueno, tal vez un atenuante. Y explico. Como él se entregó voluntariamente a la justicia y como intentó también reparar, él tuvo una intención legítima de reparar a la víctima, esas dos ya me constituyen causales de atenuantes, ¿sí? Y se le podría rebajar la pena mínima en un tercio, es decir, los 19 años, un tercio, más o menos 12 años, ¿no? Entonces, si las matemáticas no me fallan, entonces eso se le podría rebajar. Y dije, bueno, eso podría ser, pero como se le llama juicio con un agravante, ya no puede aplicar las atenuantes. En otras palabras, agravante mata atenuantes, ¿no? Si a ti te llaman, tú puedes tener todas las atenuantes del mundo, pero si tienes una sola agravante, ya vas con agravante. Entonces tampoco se puede beneficiar de un atenuante, porque eso es lo que también nos dudábamos, ¿no? Podría beneficiarse de esa forma. Entonces, como no puede existir beneficio en lo jurídico, los beneficios se lo están dando de otra forma y ya están sucediendo eso. ¿Dónde está preso Santiago Díaz? Él está preso en la cárcel 4. En una cárcel que sigue siendo cárcel, por supuesto, pero es una cárcel que es distinta a las demás cárceles del país, ¿no? No es lo mismo que la cárcel del Encuentro, no es lo mismo que la cárcel de Turi, la de la Tacunga, no es la misma cárcel. Sí tienes un tipo de privilegio al estar en esa cárcel. Y la gran interrogante que nos hacemos es, ¿por qué una persona que está bajo la figura de prisión preventiva por este tipo de delito se encuentra en la cárcel 4? Y luego, pues, lo que tú denunciabas y que fue que lo sacaron en medios de comunicación,
por denuncias ciudadanas, porque si no nosotros nunca nos enterábamos, es de este tema de que él salía al centro de salud de Conocoto, resguardado por todos los policías con los que él estaba, por ser testigo protegido, yo entiendo, en la otra causa, porque aquí no tendría por qué salir con todo ese cuerpo de policial, y sale al centro de salud de Conocoto, que resulta que el director era familiar del señor Santiago Díaz, pero no solo eso, sino que en este centro de salud lo iba a visitar su esposa y su hijo, ¿no? Yo entiendo, son familiares y entiendo que están también en su derecho de querer estar con su familiar, pero no de esta forma, porque estos sí son privilegios. Otra persona privada de libertad no tiene ese privilegio de salir a un centro de salud, sino es con certificados del SNAI, con permiso del SNAI, e incluso muchas veces como defensa de otras personas, nos ha tocado pedir habeas corpus correctivo a un juez para que sea el juez quien autorice que la persona enferma salga a un centro de salud y regrese a la cárcel, ¿no? Esto es lo que sucede, y eso, entonces decimos, estos ya son los beneficios que está recibiendo el señor Santiago Díaz. El señor Santiago Díaz debería estar cumpliendo su prisión preventiva en otra. En conclusión, el caso de Santiago Díaz trasciende la crónica roja para convertirse en una prueba de fuego para el Estado de Derecho en Ecuador. La posibilidad de que beneficios judiciales diseñados para combatir la corrupción sean extrapolados para mitigar penas por violación infantil es un precedente peligroso que no puede ser ignorado por nadie. La verdadera justicia para la víctima no solo reside en una sentencia condenatoria, sino en la eliminación de cualquier asomo de privilegio carcelario o procesal que sugiera que en el país existen ciudadanos por encima de la ley, como este payaso que anda de un lado para otro y acusa al correísmo de todo después de que fue parte de aquello. Sinvergüenza. Eres un majadero desfachado, un majadero desfachatado. Eres un abusador y deberías de ir, no 20, 30, deberías de ser sentenciado a 100 años cárcel por tu maldad, porque así como tú, ¿cuántos más habrán que abusan del poder? Ahí se las dejo. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.